de Jesús, oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús, por ella libre soy. Cántelo con nosotros, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Es un gusto y un privilegio estar en este día para poderles impartir la hermosa palabra que Dios me ha dado el privilegio de estar hoy acá delante de ustedes. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor bendito, que tú permites, Señor, nuevamente que miremos la luz del sol, Señor, que tengamos a nuestra familia, que nos estás guardando y dentro de todas las situaciones que están pasando, Señor, estamos viendo tu mano poderosa, estamos viendo tu misericordia, Padre Celestial. Yo te pido y te suplico, Señor, en esta preciosa mañana, que tú vengas, papito lindo, y que mandes tu Espíritu Santo para que me dé, Señor, esas palabras adecuadas que lleven sazón, Padre Celestial, y poder, Señor, trasladar la palabra que tú has traído, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que seamos edificados, Padre Celestial. Desde ya te pido y te suplico, Señor, que mandes, Señor, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, para que seamos edificados y que esa palabra, Señor, sea, papito lindo, como clavos que lleguen y penetren nuestro corazón, Señor, y que pueda dar fruto, Padre. Yo desde ya, Señor, con los que nos están viendo, Padre bendito, nos declaramos tierra buena, tierra fértil, y sabemos de que tu palabra va a dar fruto, Señor, y va a dar fruto al 100%, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema que me han delegado el día de hoy es el cambio de ley. Cuando hablamos nosotros de cambio de ley, hermanos, si lo traemos a nuestro país, nosotros estamos viendo de que cada vez que entra un presidente o hay nuevos diputados en el Congreso, siempre llevan nuevas leyes con el propósito, pues, de traer mayores beneficios, de poder conducir mejor el país, ¿verdad? Pues entonces, digamos, dentro de las leyes del Señor, cuando hay un cambio de ley, el Señor es un Dios de orden. Eso lo vamos a ver acá. Dios es un Dios de orden, y lo podemos ver en Primera de Corintios 14:33. Dice, Dios es un Dios de orden. A Él no le gusta el alboroto, sino que todo sea en orden y sin desorden. Eso lo podemos ver desde en Génesis, hermanos, cuando el Señor comienza a ordenar la tierra. No es de que el Señor hubiera creado la tierra desordenada. En Isaías dice de que Él no la hizo así. Alguien la desordenó, pero Él comienza a ordenarla. Separa las aguas, hace la luz, dice que produzcan árboles frutales, que den semillas, y comienza a ordenar todo hasta que llega donde dice que hace al hombre, al varón y hembra, dice. Dicen, fructifíquense, multiplíquense, y los bendijo. Pero comenzó en un orden. Entonces Dios ha dejado estipuladas leyes en diferentes épocas para que nosotros podamos llevar a cabo y que le agrademos a Él de acuerdo a esas leyes que ha venido estipulando. Todo ha venido en diferentes épocas. Entonces dice, siempre ha querido que sus hijos se conduzcan también en orden. Para ello ha establecido leyes para sus creadores en diferentes épocas, con el propósito de que no se desvíen y puedan conducirse agradablemente delante de Él. Esto sucedió hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos plasmadas estas leyes en diferentes tiempos y para diferentes grupos de personas. Leemos en la epístola de los Hebreos que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, fue constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
cambiando el sacerdocio levítico al de Melquisedec, con lo que ocurrió un cambio de ley, específicamente la ley de Moisés. Entonces paremos acá. Dice que hasta que nuestro Señor Jesucristo resucitó, dice que Él fue constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En ese tiempo, entonces, ¿quiénes estaban antes de que nuestro Señor Jesucristo resucitara? Estaba el sacerdocio levítico. Habían unas leyes, las leyes que había escrito el Padre para el pueblo de Israel. Pero entonces el Señor resucita y hay un cambio de sacerdocio. Entonces, cuando hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley. Específicamente dice la ley mosaica, porque leemos que cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre un cambio de ley. No sé si me voy a dar a entender con este ejemplo, pero por ejemplo, cuando nosotros, si alguien tiene la oportunidad y puede viajar a otro país, aquí hay una constitución en Guatemala donde hay leyes que se rigen. Pero cuando uno entra a otro país, se va a tener que regir con esas nuevas leyes que hay en ese país, no con las que están acá. Entonces tenemos que irnos acomodando, ¿verdad? Digamos cuando va así. Ahora, en este caso, que nuestro Señor Jesucristo resucitó, entra una nueva ley y deja por un lado la ley mosaica y comienza la ley según el orden de Melquisedec en Cristo Jesús. Amén. Una ley es un precepto, una norma que proviene de la autoridad suprema. Estas leyes varían según el tiempo. Para dar un ejemplo acerca de esto, en el tiempo que estamos viviendo ahorita, acá en Guatemala, digamos, nuestro presidente es la autoridad suprema, ¿verdad? Y están variando leyes porque estamos viendo, de acuerdo a la situación que se está viviendo, que él viene y sale en la televisión y dice, bueno, esta semana, estas son las nuevas disposiciones, las nuevas leyes que se van a regir, ¿verdad? Ahorita llevamos creo que 15 días, ya vamos a ajustar, pero entonces hay una ley suprema y se tiene que acatar. ¿Qué sucede si no se acata? Bueno, pues hay una consecuencia. Por ejemplo, hay un toque de queda de que si sale después de las 6 de la tarde, pues obviamente se lo van a tener que llevar a tribunales y tal vez probablemente va a tener que pagar una multa o va a tener que pasar ahí en la cárcel una cierta cantidad de días. Pues entonces el Señor ha dejado leyes espirituales también, dependiendo, como decíamos al principio, de las épocas. Leemos en la Biblia que el Padre escribió en tablas de piedra, el Hijo en tierra, el Espíritu Santo está escribiendo en nuestros corazones y el Altísimo escribió en los cielos. También vemos que el Padre escribió sus leyes a lo largo del Antiguo Testamento, el Hijo en los Evangelios. Cuando miramos que el Padre escribió las leyes a lo largo del Antiguo Testamento, todo hermano venía dando leyes, pero también venía dando como una plataforma y hablando también del Hijo. O sea, de que todas estas leyes como que al final se vienen unificando para que nosotros alcancemos la gracia en Cristo Jesús. Dice, el Hijo en los Evangelios. Y nosotros miramos nuestro Señor, pues cómo se comportaba, ¿verdad? O sea, comenzó a dar diferentes tipos de leyes e incluso leyes que estaban en el Antiguo Testamento, les dio otro valor más allá de cómo estaba escrito. El Espíritu Santo dice en las epístolas y el Altísimo en Apocalipsis. Esto es lo que parte del pueblo de Dios no ha entendido, porque cada época se ha regido por sus propias leyes, quedando algunas vigentes hasta nuestros días. Dios ha tratado a la humanidad en diferentes edades, primero el Padre, luego el Hijo, el Espíritu Santo y el Altísimo. Entonces, cuando nosotros miramos que dice que el Padre escribió en tablas de piedra, lo podemos ver en Éxodo 31:18. Le dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces miramos de que ahí el Señor escribió en piedras y le dio leyes a Moisés para que se las diera al pueblo de Israel y tenían que acatar esas leyes, pero eso era en esa época. El Hijo dice que escribió en tierra, eso lo miramos en Juan 8:6, le dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Por qué escribía en tierra? Porque a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si hemos pecado, dice de que abogado tenemos en Cristo. Y nuestros pecados, mire, son borrados y son echados al fondo de la mar. Entonces estamos bajo la ley de la vida en Cristo. Amén. El Espíritu Santo, dice, está escribiendo en nuestros corazones. Segunda de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo
expedida por nosotros, perdón, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, así, sino en tablas de carne del corazón. Entonces miren qué transformación, porque se escribió primeramente en piedra y ahora se está escribiendo ¿en qué? En carne, en nuestro corazón. Entonces, en este tiempo nosotros estamos viviendo bajo la ley del Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo penetre esas leyes, esos mandamientos en nuestro corazón para que podamos ser guiados y llevarlos a la práctica. El Altísimo, dice, escribió en los cielos. Eso lo miramos en Salmo 19 del 1 al 4. Dice himno de David. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre él. Aunque no, perdón hermanos, ya no muy miro, pero dice aunque, lo voy a buscar acá hermanos, porque como que puse la letra muy pequeña. Está en el Salmo 19, 1, 4. Ahorita lo vamos a buscar hermanos para leérselo. La próxima vamos a mejorar esta letra. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. No se escucha lenguaje ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Dios le ha dado al sol el cielo como hogar. Amén. Entonces miramos de que el Altísimo ahí está estableciendo sus leyes. Ahí también el Señor nos habla, la grandeza del firmamento. Si cuando nosotros miramos hacia el cielo, hermanos, es inmenso. Nosotros somos una micra de la parte de la creación del Señor, y más sin embargo tenemos el hermoso privilegio que Dios puso la mirada acá en nosotros y nos vino a redimir a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzamos con la primera ley, es la ley del Padre. La época del Padre la vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En este tiempo constituyeron dos tipos de ley. La primera es para toda la humanidad, es la que Dios estableció antes de tratar específicamente con el pueblo de Israel. Esta ley la puso en la conciencia de las personas y eso lo miramos en Romanos 2:12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Miren hermanos, tal vez para comprender un poquito este verso, hace unos años cuando comenzó, que comenzaban a pintar las orillas de las calles de línea roja, no sabíamos, en el primer lugar donde lo comenzaron a hacer fue en Antigua Guatemala, ¿verdad? Y a veces se llegaba ahí con su carrito y se estacionaba y no se daba cuenta que había línea roja y cuando sentía ya tenía su cepo, eran 500 quetzales, ¿verdad? Y la gente decía, pero si yo no sabía, sí, pero esas son las disposiciones, esa es la ley, ¿verdad? O sea, no la conocía, pero también tuvo una consecuencia por no haberla conocido la ley. Ahora bien, imagínense que conociendo la ley ya se sabe de que hay línea roja y no se puede estacionar y se estaciona, también va a tener una consecuencia por estar quebrantando una ley. Y eso lo miramos, hermanos, porque ya se sabe de que hay línea roja y miramos a veces carros estacionados que están quebrantando la ley y después llega ahí el de Metro a ponerle su multa, ¿verdad? Entonces lo mismo es con nosotros. El Señor puso esa ley y las puso, dice, en la conciencia, en la mente. Eso lo miramos en Romanos 2:12, dice, los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. O sea, ellos conocen, ellos dicen, bueno, esto es malo, esto es bueno, ¿verdad? En el 15 dice, demuestra que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia le sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimiento, y cuando hacen el bien
saben que hacen el bien y no se sienten culpables. Entonces esta ley es para toda la humanidad, y eso los miramos hasta con personas que son inconversas, ¿verdad? Que ellos dicen que no conocen la ley, pero saben cuando están haciendo lo bueno y cuando están haciendo lo malo. La segunda ley dice para el pueblo de Israel. Es la ley que fue escrita en tablas de piedra. Éxodo 31:18. Cuando Dios terminó de hablar a Moisés en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por el dedo de Dios, específicamente para el pueblo de Israel, y eran leyes externas. Por ejemplo, 6 días trabajarás toda tu obra, más el 7º día de reposo para el Señor tu Dios. No matarás, no sembrar 2 clases de semillas en el mismo campo. Y eso miramos varios tipos de leyes ahí en Éxodo capítulo 20 y capítulo 13. Algunas leyes dice que no pasaron hasta nuestros días. Fueron, por ejemplo, la mezcla de hilos en la ropa, guardar el sábado literal, los sacrificios literales y las leyes acerca de los leprosos, también de los muertos. Entonces, miren hermanos, por ejemplo, esta ley donde dice de que guardar el sábado, esa ley ya no pasó hasta nuestros días. Mas sin embargo, hay quienes todavía quieren seguir guardando esa ley de que dicen, no, es que en la Biblia está de que hay que guardar el sábado, y la siguen guardando. Pero entonces lo que no se están dando cuenta es de que están bajo la ley. Y la Biblia dice de que el que está bajo la ley está bajo maldición. Entonces, si están guardando el sábado literal, tendría que haber también un sacrificio de un corderito sin mancha. Y obviamente no lo están haciendo, entonces no están cumpliendo tampoco ni la ley, que la ley son 613 ordenanzas. Hermanos, si cumplir 613 ordenanzas no las lograban cumplir, pero más sin embargo todas esas leyes iban llevando para que fuéramos alcanzados en la gracia en Cristo Jesús. Amén. Sigamos. La segunda ley es la ley del Hijo, dice. Esta es una nueva época donde finaliza el tiempo de la ley mosaica y de los profetas, porque Jesucristo mismo, dice, la abolió con su muerte. El tiempo que el Señor Jesús estuvo sobre la tierra fue la frontera entre la ley mosaica y la ley del Espíritu, dando lugar a una nueva ley en ese tiempo. El Señor cumplió totalmente la ley mosaica. Miren, el Señor llevó a cabalidad, a Él lo presentaron, lo circuncidaron, Él se bautizó, a Él le tuvieron que enseñar un oficio, porque a los israelitas también a los 12 años tenían que enseñarles un oficio, por eso decían, no es este el hijo del carpintero. O sea, Él llevó a cabalidad la ley mosaica, pero dice, miremos, aquí tengo los versos, en Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora la pregunta es, ¿será que todos nos estamos esforzando para entrar en él? Yo creo que es de analizarnos. Porque Jesucristo mismo dice, la abolió con su muerte. En Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que les decía eran 613 ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, esas leyes que había escrito el Padre en piedra, viene nuestro Señor Jesucristo, las lleva a cabalidad y dice haciéndolas uno. ¿Para qué? Para tener la paz con nuestro Padre Celestial. Amén. Y dice, y en ese tiempo el Señor cumplió totalmente la ley mosaica. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que les explicaba, ¿verdad? El Señor cumplió toda la ley mosaica. Vemos también en la ley del Hijo, en el Evangelio de Mateo, cómo el Señor modifica varias leyes. Por ejemplo, esto está bien bonito. Dice, Mateo 5:21-22, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero luego dijo, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano sin causa será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. En ese momento el Señor estaba modificando parte de la ley para aplicarla a una nueva época. Entonces, cuando miramos esta ley en las piedras, estaba en la ley del Padre, las había escrito en piedra y decía, no matarás. Pero viene el Hijo, cumplió la ley, pero no solamente la cumplió, sino que le estaba dando un estatus grande, porque dice, bueno, le dijeron, no matarás, dice. Pero si cualquiera, dice,
Miremos acá, cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero luego dice, yo os digo que aquel que está enojado con su hermano. Ahora, ¿será que nos enojamos con nuestro hermano? ¿Será que porque no nos saludó? ¿O porque de repente no nos vio y pasó de largo? Nosotros nos enojamos por esas situaciones pequeñas, hermanos. Imagínense ya cuando dice, cualquiera que le diga raca, esa raca también en otras versiones dice idiota. Y cuando uno investiga, dice, esa palabra que se dice es despectivamente lo más supremo, ¿verdad? Entonces dice de que todo eso hay una consecuencia. O sea, el Señor dice, bueno, no puedes enojarte con tu hermano, no lo puedes llamar idiota. O sea, lo que está diciendo, dice mi padre, no matarás, pero yo te digo de que si te enojas, o sea, también vas a tener que presentarte ante la Corte Suprema. Entonces, tengamos cuidado cómo estamos actuando específicamente con nuestros hermanos. ¿Será que nosotros somos obedientes y no los ofendemos cuando venimos al parqueo de la iglesia y le dice, mire hermano, estaciónese acá? Y de repente quedó todo torcido, le dice, no hermano, hay que ponerlo más rectecito. Y nos enojamos por cosas así, hermano. Pero si de repente tal vez va a otro lugar y ahí le dicen en un banco, mire, si tiene que estacionar bien, ahí no dice nada, pero con el hermano sí se enoja. ¿Por qué será? No sé, ¿verdad? Pero habemos unos hermanos aquí tan lindos que también tenemos paciencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿y cómo seremos también cuando andamos en la calle y en el tráfico se nos atraviesa alguien? ¿Será que nos enojamos? Probablemente sí, hermano, probablemente sí. Y aquí estamos hablando de cosas pequeñas, pero también miremos en 5:22, en el 5:27, se los voy a leer acá, esto no lo tengo en la presentación, Mateo 5:27, lo vamos a buscar. Cómo el Señor le comenzó a dar un estatus pues más mayor a las leyes ya escritas en tablas de piedra. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya cometió pecado con ella. Otras versiones dice, en su corazón ya adulteró. Entonces, miren pues hermanos, esto es bien delicado porque dentro de las leyes del hijo hay un estatus ya mayor. No dice, bueno, se ha dicho que no cometan adulterio, pero si pasas y ya miras a una mujer y la codicias, ya adulteraste en tu corazón. ¿Y no será que va en la calle ahí y voltea a ver así puro el exorcista que ya le quiere dar vuelta a la cabeza para verla y codiciarla? O va en el carro y en el retrovisor ya la volteó a ver cómo es. Y esto ya no es a nivel también de solo hombres, hermanos, a nivel también de mujeres, ¿verdad? Porque adulterio, esto es de ambos, es una pareja. Miremos otra en el 33, siempre del capítulo 5 de Mateo. Dice, ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos. Pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo porque es el trono de Dios. Y comienza a decir, no juren por la tierra ni por lo que hay debajo del mar, por nada. Entonces dice, cumple tus juramentos, decía en el anterior, pero ahorita yo les digo, no juren por nada. No ha visto alguno de que dicen, por Diosito. O no, tal vez solo yo los he visto. Y es una totalmente mentira tal vez, ¿va? Pero ¿por qué menciona por Diosito? Y hay otros, por Diosito y mi madrecita, dicen otros. O sea, está poniendo a alguien, ¿por qué? Porque no tiene credibilidad. Entonces el Señor lo que está diciendo aquí, mira, no solamente es que jures, sino, bueno, di la verdad, pues. No tienes que jurar ni por Dios ni por el cielo. Bueno, tú sí sea así y tú no sea. No. Usted no se ha topado con personas así de que uno a veces dice, ay, miren, ¿quién te dijo eso vos? Fulanito o fulanita. Vos a veces solo creerle el 20% porque el 80% de lo que habla es pura mentira, ¿verdad? Entonces por eso ese tipo de personas quieren jurar por algo superior porque en realidad no son personas verdaderas. Miremos en el 40, siempre en capítulo 5 de Mateo, verso 43 y 44. Dice, ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los cuales los persiguen.
Entonces miren qué tremendo, porque dice, bueno, antes sí, amen a sus prójimos, amen a sus hermanos, pero a sus enemigos, ódienlos. Y ahora dice que no, que los tenemos que amar. ¿Y cómo los tenemos que amar, hermanos? Yo leía un pasaje. Dice, si miras el asno de tu enemigo que está caído, está en un hoyo, dile, llévaselo. Traigámosle un ejemplo a nuestras vidas. Si nuestro enemigo va en su carro y pinchó, y usted viene atrás, ¿verdad? Y lo mira que pincha, así te quería ver, dice usted. No es así. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, mira vos, ¿tenés tricket? No, vos, va, aquí llevo uno pues. ¿Y llanta de repuesto? No, ¿y qué ring es? Va, es el mismo que el mío, vos, va, toma. Una forma de amarse al enemigo haciéndole el bien. Pero a veces cuesta. ¿A usted no le cuesta? Yo pienso que sí. Pero el Señor nos manda que lo hagamos. Y si el Señor nos manda que lo hagamos, hagámoslo, hermanos. Otras leyes establecidas en la época del Padre que aún están vigentes las leemos en Levítico capítulo 18 del 1 al 30. Ahí lo puede leer, es bien extenso, hermanos. Donde dice, donde se escriben leyes relacionadas con el sexo, no tener relaciones sexuales con animales, entre hermanos, con los padres, entre personas del mismo sexo, hombres con hombres. Hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Hasta leyes se están haciendo en los países donde ya puede haber un matrimonio, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Esa ley de Dios todavía está vigente y eso no le agrada al Señor. Amén. Ley número 3 del Espíritu Santo, la ley del Espíritu Santo. Dice, respecto a la época del Espíritu Santo, la cual estamos viviendo, el Señor Jesucristo antes de ascender empezó a dar instrucciones por medio del Espíritu Santo. Miremos, me voy a saltar un poquito para acá. Dice en Hechos 1 y 2, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Enseñándonos ahora que los que son guiados por el Espíritu Santo no están bajo la ley mosaica. En Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos, hermanos, primeramente es ser bautizados del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ya de ser bautizados, estar llenos del Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar. Porque dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo ya no estamos bajo la ley mosaica, sino estamos bajo la ley de la vida en Cristo. Como les decía, el que está bajo la ley está bajo maldición, pero los que estamos en la gracia alcanzamos salvación. Amén. Le dice, porque ahora las leyes las escriben en nuestro corazón. Primero las pone en nuestra mente, el logos, es decir, conocer la letra, y después las escribe en nuestro corazón, el rema, porque se ha hecho vida en nosotros. Dice en Hechos 8:10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, primero nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? Ya con la guianza del Espíritu Santo, nosotros leemos la Biblia, tenemos el logo. Pero cuando nosotros leemos y lo llevamos a la práctica, esa palabra ya se volvió un rema en nuestro corazón. Y entonces, como ya se volvió un rema en nuestro corazón, ya somos guiados por el Espíritu Santo y no estamos bajo la ley mosaica. Y entonces ya somos pueblo de Dios, porque dice, ya Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos guiados por el Espíritu Santo y el Señor ya escribió sus leyes en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar de que esas leyes penetren en nuestro corazón. ¿Y de qué manera? Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. Pero si nosotros venimos a la iglesia y en lugar de estar poniendo atención a la palabra, estamos distraídos viendo cómo vino la hermana vestida, o qué está haciendo el hermano, o qué están haciendo sus hijos, perdóneme, pero ahí no se va a volver rema la palabra en nuestra vida. Si venimos a buscar vida social también, así es que cuando salga voy a platicar con el hermanito, tal vez tiene algún negocio, podemos hacer negocios. De negocio de la iglesia no es para eso.
sino de que tenemos que venir y dejar que la palabra del Señor penetre y que sea escrita en nuestro corazón, porque si está en nuestro corazón, nosotros la vamos a llevar y la vamos a poner por obra. Amén. Dice, ley, debemos practicar las leyes del Espíritu Santo, las cuales son, miremos una de esas leyes, la ley de la fe. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? En Romanos 3:27. ¿Queda excluida? Dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces dice, esta ley encierra la arrogancia o altivez de espíritu humano, de espíritu. El humano por naturaleza es altivo. A pesar, por ejemplo, en Santiago 4:13 y 16 dice, se menciona que hay personas que tienen proyectos o metas para determinado tiempo y no dicen, si el Señor quiere viviremos y haremos todo aquello, sino de que vienen y dicen, no, yo voy a hacer y en tal tiempo voy a hacer tal cosa. Hay quienes que hasta planifican, bueno, yo me voy a casar, dice, los que no se han casado, y vamos a trabajar unos 5 o 7 años con mi esposa y no vamos a tener hijos. Vamos a hacer una casa, después de la casa un carro, sueldos, puntos, no sé, ¿verdad? No estamos dando propaganda, pero comienzan a planificar y no mencionan a Dios en el asunto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer con la ley de la fe, bueno, primeramente es tener convicción en quién creemos, ¿verdad? Y no ser jactanciosos de que por nuestras fuerzas vamos a lograr o hemos logrado todo, sino que es por las fuerzas que Dios nos ha dado a nosotros y por la fe que tenemos en el Señor. Hermanos, esta ley de la fe es bien bonito, porque fíjense pues de que cuando nuestro Señor Jesucristo andaba predicando, encontró a unos que eran incrédulos, que no tenían fe. Encontró a otros que les dijo, miren, si tuvieran un poquito de fe como un granito de mostaza, le dirían a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. Pero también se sorprendió cuando fuera del pueblo de Israel encontró a una persona que dice, nunca, ni en todo Israel encontré tanta fe como la que encontré en este hombre, dijo. Entonces hay quienes son incrédulos, hay quienes tienen poquita y hay quienes tienen mucha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en la ley de la fe. ¿Para qué? Para no jactarnos de nosotros mismos. Hermano, nosotros miramos a un Abraham. El Señor le dijo, vete de tu casa y vete de tu parentela, que yo te voy a bendecir. Y él dice que creyó y fue. Y la pregunta es, ¿lo bendijo el Señor? Sí, lo bendijo. Hasta la fecha se le llama el Padre de la fe. Entonces, sigamos leyendo acá, dice, si el Señor quiere que viviremos y haremos esto o aquello, si no solamente lo hacen, o muchas veces nos jactamos de lo que tenemos como si lo tuviéramos por méritos propios o esfuerzos humanos. Cuando en 1 Corintios 4:7 dice que tenemos lo que hemos recibido de Él, o sea, de lo que me diste de tu mano, de eso te doy, Señor. Pero ¿quién nos lo dio? El Señor. Él es el que proporcionó los medios, Él es el que proporcionó las fuerzas, Él es el que abrió puertas, probablemente en el trabajo donde estemos ahorita. Amén. Otra ley que hay que practicar del Espíritu dice, ley del Espíritu de vida. Eso está en Romanos 8:2. Dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley es para anular, dice, las leyes que hay aún en nuestros miembros. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que las leyes en nuestros miembros pueden matarnos por segunda vez y aún más nos privan de la vida abundante en Cristo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la ley del Espíritu de vida en Cristo, por ejemplo, aquí da el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Llega un punto donde dice, miren, lo que no quiero hacer termino haciendo. Pero también cuando miramos la evolución que él tiene, llega a un punto donde él dice, he peleado la buena batalla de la fe y la he ganado. Solo espero, dice, me está esperando la corona que me van a poner. Imagínense ya qué nivel. ¿Pero por qué? Porque él logró entender esta ley de vivir un espíritu de vida en Cristo. ¿Y cómo se denota un espíritu de vida en Cristo, hermanos, en esta ley? Bueno, nosotros miramos cuando al Señor Jesucristo lo llevaron, que ya lo habían apresado, el único que fue atrás de él fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Perdón, el apóstol Pedro. Y cuando él iba por ahí, dice, miren, ese habla como él. Entonces, miren, pues había ya un espíritu de vida de Cristo en Pedro, porque lo denotaron. ¿Por qué? Porque ese habla como él. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿será que nosotros hablamos como Cristo?
¿Será que cuando en realidad tenemos una conversación con una persona o con nuestros hermanos, se nos denota que somos cristianos? Porque miren, hermanos, si hay algo bastante tremendo es de que cuando uno escucha a la persona, ahí mira si en realidad tiene a Cristo en su corazón o no a la hora de platicar. Si le comienza a hablar, mira, de que tengo casas, que tengo carros, entonces lo que tiene en su corazón son riquezas, no tiene a Cristo. Pero si le comienza a hablar y están conversando, pero mira, vieras, vos he visto la mano poderosa de Dios, mira, la situación ha estado difícil, pero Dios me ha proveído, mira, el Señor es fiel. Ahí uno comienza a denotar porque tiene en su boca, en su corazón al Señor. Porque en cada momento cuando le da la oportunidad de hablar del Señor, ahí le está hablando. Ese es un espíritu de vida en Cristo. Otra razón es de que cuando sigue Pedro atrás de él, dice, miren, y no anda vestido tan bien como él, y no camina como él. Entonces ahí nos está hablando de cómo estamos cubiertos, si respetamos a nuestra cobertura, y si andamos dando buen testimonio. Entonces, ¿cómo andará nuestro testimonio? Miren, hermanos, a mí me sorprende cuando Lázaro lo resucita el Señor, porque dice de que cuando da la palabra al Señor y Lázaro ven fuera, dice de que él venía todo vendado, pero desde su cabeza hasta los pies, y le dice a los ministros, a sus discípulos, vayan y desátenlo. Pero entonces, ¿cómo lo desataron? Sí, o sea, él venía prácticamente atado de todo su cuerpo. Entonces, para que fuera desatado, le tenían que desatar su testimonio. Mira, esta fue, me imagino yo, ¿verdad? Porque él fue de su probadita con eso que estaba muerto, ¿verdad? Bueno, ya viste, ¿verdad? Tenés que cambiar tu manera de caminar. Ya no te puedes comportar así. Entonces, ¿cómo anda nuestro caminar ahorita con nosotros? ¿Será que andamos dando buen testimonio? Porque miren, en la iglesia, aquí nos miramos todos con alitas de ángel, ¿verdad? Pero cuando salimos allá es donde nos miran en realidad el testimonio, si en realidad somos cristianos y si en realidad estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, este espíritu de vida en Cristo es bien bonito, hermanos, porque en realidad eso es lo que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Vida en Cristo. El Señor nos vino a mostrar cómo teníamos que vivir. Era un hombre de oración, él sanaba enfermos, él predicaba la palabra de Dios, él no se ufanaba de sí mismo porque decía, miren, yo no vine a darme la gloria, sino que vengo a darle la gloria al Padre. O sea, yo vengo a testificar del Padre, él fue el que me envió. O sea, él en ningún momento dijo, bueno, yo soy, sí, yo soy. No, él le venía a dar la gloria y la honra al Padre. Entonces, ¿cómo nosotros le damos la gloria y la honra al Padre? Bueno, pues andando como Cristo vivió. En esa forma de vida, cómo se comportó. Amén. Sigamos otra, ley de justicia. Romanos 9:31 dice, esta ley produce paz, porque el efecto de la justicia es la paz para con Dios. Es la justicia que obtenemos por medio de Jesucristo. Miramos en 2 de Pedro 1:1, dice, yo Simón Pedro estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje, reciban mis saludos. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos ustedes, pues lo hizo confiar en Él, como nos hizo confiar a nosotros. Porque toda justicia humana, dice, es como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces no nos creamos justos, hermanos. En realidad nosotros nos hacemos justos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero no porque en realidad nosotros seamos justos. Pero sí tenemos que practicar la justicia. Primeramente, hermanos, ¿dónde? En nuestra casa. Mire, pues le voy a hacer una pregunta, creo que ahorita la voy a poner entre la espada y la pared. ¿A quién ama más usted? ¿A su esposa o a sus hijos? Contéstese usted solito, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué fue lo que le dieron primero a usted? Esposa, ¿verdad? Y después sus hijos. Pero cuando va a comprar, primeramente le compra a sus hijos, ¿verdad? Y la esposa la deja de último. ¿Ustedes creen que eso es justicia? Como dice mi pastor, ahí la miran siempre con sus mismas jeans verdes de siempre, ¿verdad? Porque no le compra nada, ¿verdad? Pero los hijos o el esposo anda bien cambiado. Y donde no tiene que ser así. Entonces ahí no está aplicando la justicia, ahí no está aplicando la ley de justicia. El Señor es justo. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Será que usted tiene algún hijo preferido, predilecto? Mire, hermano, todos nosotros fuimos hijos y nosotros mirábamos cómo se comportaban nuestros padres con más de alguno de nosotros.
Nosotros mirábamos a quién preferían y a quién no. Pero si eso lo viviste, ahorita que ya tienes tu matrimonio no tienes que ser igual. Porque si no, no estás practicando la ley de justicia. Todos nuestros hijos tienen diferentes características, pero a todos los tenemos que amar igual. Entonces, ahí se comienza a ver la práctica de esta ley de justicia. Y es bien tremendo, mejor ya no le sigo haciendo más preguntas, ¿verdad? Continuemos el tema mejor, pero tenemos que ser justos, hermano. Esta ley de justicia lo miramos en Abraham, cuando dice que creyó y le fue contado por justicia. Entonces, aplicó la fe, pero también le llegó esta ley de justicia, porque dice que le fue contado por justicia. Hermanos, sí, imagínense pues. A Abraham le dicen, bueno, te voy a bendecir, y el Señor se lo lleva al desierto y le dio bienes grandemente, pero Abraham era un hombre de altar, no porque le estaba dando el Señor dejó de amarlo. O sea, llega a un punto donde tienen problemas los pastores de Lot con los pastores de Abraham, y Abraham le dice a Lot, mira, yo no quiero tener problemas, ¿sabes qué? Escoge, si tú quieres ir a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, porque sabía quién estaba con él. Y entonces, ¿qué fue lo que vio Lot? Ah, dice, vio la llanura, qué bonita. No, aquí sí voy a tener buenos pastos para mis ganados. Para allá voy a agarrar, mira, Abraham le dijo. Está bueno, le dijo. Pero Abraham tenía fe y el Señor lo siguió, agarró hacia el otro camino y Dios lo siguió bendiciendo, lo visitaba. Pero Lot, como vio la otra parte, llegó al punto de que se acercó a Sodoma. O sea, fue haciendo, vio sus riquezas prácticamente y no vio las bendiciones que Dios le estaba dando a Abraham, y él estaba recibiendo salpicaduras, sino de que vio las riquezas y llegó a la ciudad del pecado. Pero Abraham sabía quién era el que estaba con él. Amén. Sigamos. Ley de libertad. Primera de Corintios 6:12 dice, tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. Entonces dice, el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar de nada. Con esto entendemos que el Señor no prohíbe nada. Esta ley es bien compleja, humanamente hablando, porque no podemos ir a los extremos, el libertinaje o legalismo. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no nos condenaremos con lo que escojamos. Entonces, miren, hermanos, Dios nos da libre albedrío, pero nosotros tenemos que ver qué conviene y qué me edifica. Puede decir alguien, pues yo sigo con mis mismas amistades que tenía antes, ¿verdad? Ellos van a la tienda, se echan sus frías, sus cervecitas, y yo mi agüita, ¿verdad? Muy bien, pero te estás contaminando, porque en las pláticas de ellos no estás siendo edificado. ¿Y qué pasa si pasa un hermano que es tierno en la fe y te mira ahí con ellos? Van a pensar también de que estás tomando, y ellos van a decir, sí, pues como hay libertad, como hay una ley de libertad, todo se puede hacer, ¿verdad? Entonces no es así, tenemos que ver qué nos conviene. El apóstol Pablo decía, si hay algo, dice, que puede hacer caer a mis hermanos, pues mejor no lo hago. Aunque él, teniendo la libertad y la madurez de poderlo hacer, lo podía hacer, mas sin embargo, por no hacer caer a algún hermano, él no lo hacía. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, qué nos edifica y qué también nos perjudica a los otros hermanos tiernos en la fe. Entonces, esta ley de libertad, como dicen, es bien compleja, no nos podemos ir hasta los extremos, al legalismo ni al libertinaje. Amén. La ley del Altísimo, dice, el Altísimo escribió en los cielos. El Salmo 19:1-4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto, si lo tomamos a este tiempo, conduce a algo que es abominación a Jehová, como la astrología. Consultar el horóscopo, eso lo pueden ver en 2 de Crónicas 33, del 1 al 10. Entonces, hermanos, nosotros no podemos todavía a estas alturas que ya andamos en el Evangelio ir a comprar la prensa o el periódico y mirar el horóscopo, qué me detalla, qué me depara el futuro. Perdóneme, pero no es así. O sea, el Señor escribió sus leyes allá están las estrellas, todo tan secuencial, cómo da la rotación a la tierra. Ahí nos está hablando el Señor. Miren, no nos damos cuenta cómo hay veces plantitas que uno ni las siembra ni las riega y ahí nacen y prosperan. Pues allí nos está hablando el Señor. Esa es la ley del Altísimo. Entonces nosotros no podemos venir y vamos a consultar las estrellas a ver qué me tiene preparado para el día de hoy o para el día de mañana.
No es así, hermanos. Amén. Para concluir, ya estamos en conclusión, dice, mucho pueblo se ha desanimado, frustrado, por no dar frutos para el Señor. Pero lo que sucede es que aún están viviendo bajo legalismos. Estos cristianos aún están viviendo en la ley mosaica y no se han dado cuenta que esa ley fue cambiada, porque nadie puede cumplirla y los que viven en ella de la gracia han caído. Entonces, hermanos, con todo esto es de que nosotros tengamos una vida en Cristo, que apliquemos esa ley de la vida en Cristo. O sea, las leyes que nosotros miramos del Padre, las leyes que nosotros miramos del Hijo y las leyes del Espíritu Santo, si nosotros las unimos nos conllevan para alcanzar la gracia y la salvación. Fueron épocas diferentes, pero Dios tenía un plan de salvación para nosotros. Y esto es lo que tenemos que nosotros buscar. En este tiempo es la ley del Espíritu Santo. Es la ley que es de ese espíritu de vida en Cristo Jesús, de agradarlo como caminó Jesús, así mismo nosotros tenemos que seguir sus pasos. Amén. Vamos a orar, que Dios te bendiga, hermano, y que esta hermosa palabra que hoy fue impartida, que haya penetrado hasta lo más profundo de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el hermoso privilegio que me has permitido, Señor, de poder trasladar esta hermosa palabra, Señor, y te suplico, Padre bendito, que dé fruto, Señor, al 100%, Padre celestial. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor, que nos están viendo, que están recibiendo la palabra, Señor. Bendice, Señor, a su familia, Señor. Guárdalos, Padre celestial, y sabemos que tu mano poderosa, Señor, siempre está sobre nosotros, papito lindo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.